vamos a ver Whitman, Byron y Dickinson. Lo que ahí trabajé en su momento en las clases y después cuando vean la guía, no sé si alguien la leyó, también podemos ver alguna inquietud que tengan hoy de la guía después. Lo que vemos ahí en estos poetas es romanticismo, ¿sí? Seguimos dentro del romanticismo, que en orden cronológico lo arrancaríamos con Frankenstein, ¿sí? Después en el último encuentro vamos a poner las obras en el orden cronológico pertinente. Entonces todos esos elementos que vimos del romanticismo en Frankenstein, ¿sí? El tema de la presencia de la irracionalidad, las pasiones, lo onírico, o sea, es un movimiento que se opone a la razón renacentista, ¿sí? Entonces, se opone, es muy fácil decir, dialoga, ¿no? Ahí incorpora nuevos aspectos que tienen que ver con lo irracional, y eso irracional se manifiesta de diferentes formas, ¿no? En Frankenstein, ¿se acuerdan que aparecía el miedo, el enojo, la locura, la naturaleza, ¿sí? La naturaleza que también es incontrolable, el sueño, los sueños, eso que está en el inconsciente, lo onírico, también lo van a encontrar. Bueno, esos mismos elementos que aparecen en la clase de Frankenstein, también lo voy a mencionar en la clase de Byron. Si van a ver que aparecen algunos elementos, puede haber algo, por supuesto que cambie, porque la diferencia es que tenemos la novela, Frankenstein es una novela, pertenece al género narrativo, y entonces, bueno, va a incorporar mucha más descripción, ¿no? De la naturaleza, de los espacios y de esas pasiones. Y en Byron, que también es romanticismo inglés, vamos a tener discurso poético o poesía o género lírico, ¿sí? Entonces va a aparecer este yo lírico que manifiesta sus sentimientos. Por ejemplo, va a aparecer el tema del amor, por supuesto, ¿no? O el desamor, la muerte, ¿sí? Esta especie de dramatización que pone en práctica el yo poético, bueno, son elementos propios del romanticismo que ya habíamos conocido en Frankenstein. Y en Byron lo vamos a reconocer como elementos del discurso poético. Entonces ahí ustedes van a ver en la clase que hay un apunte que sintetiza recursos poéticos. La metáfora, la hipérbole, ¿sí? Bueno, distintos, el encabalgamiento. Hay recursos poéticos retóricos, semánticos, morfológicos, sintácticos, ¿sí? Entonces, esos recursos de la poesía van a ver que en la guía puede tocar una consigna que diga que les toque un pasaje, vieron que ahí yo les pongo analice los poemas de acuerdo a digamos, el movimiento estético, de acuerdo a los elementos del romanticismo, por ejemplo, reconozca elementos del romanticismo y reconozca algunas figuras poéticas, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la exageración, la hipérbole, ¿no? La metonimia, la sinécdoque, bueno, todos esos recursos, traten de repasarlos en ese apunte y de reconocer en los poemas, ¿sí? ¿Cómo van con los recursos poéticos? Supongo que a esta altura ya estamos bien. Y con Masur vemos, es el año que más se ve, incluso ella tiene una ficha de cátedra con un montón de recursos que yo después a lo largo de la carrera le fui agregando a Bien. ese que ya existía. Bueno, ahí yo les puse otra síntesis de recursos y bueno, eso la idea es que ya lo puedan aplicar. Entonces, van a encontrar en Byron esos elementos del romanticismo,
Por eso el texto de Salerno, que aparece acá, adjunto a esta clase, también les va, no, de Salerno no. Acá tienen un texto que se llama el romanticismo inglés, disculpas. El de Salerno es para Molière, ¿sí? Es un texto que se llama el romanticismo inglés, que sintetiza estos elementos que ya les comenté y lo pueden aplicar a Mary Shelley y a Byron, ¿sí? Lo que van a ver, por ejemplo, en Byron, van a encontrar poemas como... hay un Perdón, poema... profe, Sí. ¿es en la clase 7? No me acuerdo de memoria las clases. Ya te digo, a ver, Byron. Sí, Byron es la clase 7, que está Byron y Whitman. Sí, sí. Ahí estarían los textos, porque Claro, ahí están los textos teóricos y literarios, y la clase. Pero gracias. ahora les quería mostrar un poema de Byron, así rápido, a la velocidad de la luz, para que veamos así rápidamente estos elementos, ¿sí? Igual ustedes cuando lean la guía y repasen un poco me pueden preguntar, obviamente. En el apunte donde están los poemas de Byron, también puede haber elementos, gracioso, pero a las personas románticas no les causa gracia lo mismo que a mí. Ahí no sé si ven un poema que dice cuando nos separamos. Bueno, lo tienen, es el que tienen ahí en la clase. Entonces acá aparece, fíjense lo que manifiesta el yo poético. Ustedes recuerden que el yo poético puede ser un ser humano, que puede ser de cualquier género, ¿sí? No imputemos un género porque el autor es un varón, ¿sí? O porque, ¿se acuerdan? Esto pasa mucho con Sor Juana, que dicen que Sor Juana está hablando en los poemas. Bueno, puede ser, pero es un yo poético, ¿sí? Entonces hay una ficcionalización, hay una construcción literaria. Acá es lo mismo, yo poético dice, ¿no? Cuando nosotros nos separamos con silencio y lágrimas, con el corazón medio roto, para destruirnos por años, pálidas se volvieron tus mejillas y frías y aún más frío tu beso. En verdad esa hoja predijo aflicción a esta. Entonces ahí ustedes pueden ver la hiperbolización de lo que siente el yo poético frente a esa separación, ¿sí? Hay otras traducciones también, si alguien se anima a leerlo de forma bilingüe, ¿sí? Pueden hacer la comparación. Yo creo que la edición de Whitman, acá hay uno, ¿no? La parte bilingüe. Después dice, el rocío de la mañana se hundió frío en mi frente, lo sentía como el aviso de lo que ahora siento. Todas las promesas están rotas e inconstantes, inconstante es tu reputación. Oigo pronunciar tu nombre y comparto su vergüenza. Bueno, imaginen que estaríamos una clase analizando poemas de Byron, ahora lo vamos a hacer muy rápido, pero observen, ¿no? El campo semántico, por ejemplo, vinculado al sentimiento, ¿sí? El corazón medio roto, ¿sí? Después ustedes harán sus interpretaciones. Y palabras que aluden no al frío, ¿sí? A la palidez, ¿no? La pérdida del color, digamos, la tristeza. ¿Sí? Entonces aparecen los sentimientos porque hay una separación. De hecho, el tema del poema es eso, es, ¿no? La separación de dos personas. Entonces, pero lo de la reputación parece Arjona. bueno, igual es una traducción. ¿Sí? Por eso yo ahí puede que haya otra punta, ahora no me acuerdo si lo subí. Por eso es bueno leerlo bilingüe, a ver si alguien se anima a manejar algo de inglés para leer, para ver un poco ahí el tema de la traducción, ¿sí? Pero lo que importa es que aparecen
el campo semántico de los sentimientos, el sufrimiento, ¿no? Sí, es muy, digamos, es romántico en el sentido, en este sentido, en el sentido de las pasiones, no en el sentido de la romantización, ¿sí? Eso es lo que, cuando decimos, el romanticismo es una vuelta de tuerca a la racionalidad, es dar lugar a la irracionalidad. Sí, pero no se imaginen que siempre es romántico en el sentido de amor romántico asqueroso que circula ahora, sino que tiene que ver con el despliegue de la pasión, de los sentimientos. Por eso es el movimiento de la Revolución Francesa, ¿sí? O sea, intentaba contrarrestar bien lo que había sido hasta ese momento la Exactamente, la matriz científica, ¿no? Racional de la burguesía, igual estamos dentro de esa matriz, pero van a ver que aparece el espíritu, ¿no? Las lágrimas, el llanto. Después hay otro, bueno, fíjense, el poema este, Oscuridad, directamente, ¿no? El poema se llama Oscuridad. Y después hay otro, bueno, este Keats es otro poeta, sí, que también es romántico. Hay uno que es un poema que habla de que a tal momento de la edad, ¿sí? Le pasaban tal cosa, muy parecido así a Dante, y sufre un desamor y la naturaleza lo acompaña, ¿no? Entonces van a encontrar, es muy fácil reconocer esto en Byron. Lean la clase, pero traten de revisar esos elementos, ahora voy a checar ahí esos elementos del romanticismo en el sentido de presencia de la pasión como sentimientos, ¿sí? Los sentimientos. Eh, Por ejemplo, profe, sí. Hola. sí, cuando habla cuando nombró la Revolución Francesa, Uh-huh. los sentimientos eran por la justicia y por la igualdad, y Claro, terminó, la Revolución Francesa terminó siendo perseguidora, dictatorial, sí, obvio, eh, injusta. como Y todo bueno, en esta vida. y ahí, no, pero bueno, justamente se ve que no tiene que ver con el amor, justamente. Claro, exacto. Eso que estás diciendo está muy bien. Fíjense que por eso después hay un apunte, a ver si estoy haciendo bien en la clase de Frankenstein. Bueno, pensar en el romanticismo como esta vuelta a la irracionalidad, porque la razón nos está conduciendo hacia, bueno, básicamente la autodestrucción. Esto inicia acá, inicia con el romanticismo, por eso es muy interesante. En realidad, si ustedes logran pensar un hilo conductor desde el inicio de la modernidad, que es inicia con la conquista de América o la caída de Constantinopla, ese es el inicio de la matriz, o sea que la matriz burguesa empieza a tomar, empieza a expandirse, ¿no? Y todo se vuelve razón, ¿sí? Incluso por eso la Divina Comedia es una obra que algunos decimos que es como una bisagra, que tiene elementos medievales y tiene elementos modernos. Lo moderno tiene que ver con la razón, con la racionalidad, con el pensamiento científico que se opone al pensamiento religioso, ¿sí? Viene a disputar la hegemonía de esa matriz. Entonces, con el inicio de la modernidad, inicia el Renacimiento. Y ahí, en ese movimiento racional, por excelencia, vamos a tener el Renacimiento puro, ¿no? Ahí vamos a tener a Shakespeare, y después tenemos el clasicismo, que ahí tenemos a Molière, después tenemos el barroco, son todos movimientos donde ustedes van a ver que el arte es casi matemático. Si ustedes leen la poesía barroca de España, que lo habrán leído, habrán visto algo, y San Tercero,
van a ver esta presencia del soneto, ¿no? De la estructura razonada del arte. El gran ejemplo de esto es El hombre de Vitruvio, ¿sí? Siempre yo les muestro cuando empezamos a ver el Renacimiento, vemos la imagen del hombre de Vitruvio que muestra ese hombre, ¿se acuerdan que es el hombre con los brazos y las piernas abiertas? Que va mostrando la racionalidad del arte, ¿sí? El arte pensado, construido, perfectamente ubicado allí, la palabra que tenga que ver. Eso se puede ver en la poesía. Con esto va a dialogar el romanticismo. Va a empezar va a empezar a ver, a disputar un poco esa hegemonía, porque esa razón está trayendo sus consecuencias. Y después lo vamos a ver potenciado con la modernidad, los modernos, ¿sí? Las ¿Y en el vanguardias. romanticismo, en qué año estamos hablando aproximadamente, profe? Estamos en el 1800, siglo XIX, ¿sí? Que lo vamos a ver en el Río de la Plata. Es el mismo periodo, Claro. ¿sí? Por eso El está... Río de la Plata tiene algunas características como diferentes, ¿no? Exacto. Igual. Exacto. Tiene algunos elementos, el elemento de la pasión, esto de búsqueda de la identidad propia, la nacionalidad, independencia, ¿no? Eso aparece en Francia, aparece en Inglaterra, aparece en Argentina, con el Río de la Plata. Me escucho a mí misma hablando en algún hogar, voy a desactivar, creo que es el grupo. Entonces, pero en el Río de la Plata vamos a ver que la naturaleza debe ser dominada, ¿no? Entonces se construye ese enemigo, el indio, ¿no? La naturaleza, hay que civilizar. ¿Se acuerdan? La dicotomía de civilización-barbarie es del romanticismo, ¿sí? Eso no lo vamos a ver en Inglaterra y en Estados Unidos. Vamos a ver una concepción de la naturaleza, en Alemania tampoco, que la naturaleza es el símbolo de la razón, de la irracionalidad, de la libertad, ¿sí? No van a... De hecho, los románticos van a estar en contra de la dominación de la naturaleza, porque es parte del mecanismo racional. ¿Vamos bien con esta idea? Entonces, Byron como un ejemplo del romanticismo inglés dentro del discurso lírico, del género lírico. Después vamos a pasar a Estados Unidos, ¿no? La colonia, y vamos a ver a Whitman como el representante del romanticismo norteamericano, que esto está también en esa misma clase que nombrábamos recién, que es la clase 7, ¿sí? Porque bueno, siempre los vemos juntos, a Byron y a Whitman, pero vamos a encontrar algunos, bueno, no sé si conocen Hojas de hierba de Whitman, ¿les suena? ¿Lo han visto? ¿Han leído? Bueno, Whitman hay que leerlo. Bueno, no, podemos leerlo o no, no es nada es obligatorio en esta vida. Esta edición es la bilingüe con la traducción de Borges. Esta es bilingüe de Whitman, ¿sí? La obra se llama Hojas de hierba. Todo el mundo piensa que Whitman se la pasaba fumando cannabis, pero no, se refiere a la naturaleza, ¿sí? No a las flores, no a las flores que todos están pensando en este momento. Pero puede haber múltiples sentidos, una explosión de sentidos, ¿sí? en esa idea de la hierba, pero tiene que ver con la naturaleza. Fíjense que el título se llama Hojas de hierba, ¿sí? Entonces va a aparecer la naturaleza no va a ser enemiga. Después cuando lean la biografía de Whitman van a ver que hay una no una contradicción, digamos. En este momento en Estados Unidos también se está expandiendo la frontera y también se está matando a los nativos, ¿sí? Entonces, la naturaleza está divina siempre y cuando no esté habitada por los indígenas. Esto permea a Whitman, aparece después. Hay mucha coincidencia con lo que pasaba acá, entonces. Sí, es que eso es algo que vamos Claro. a ver. Después cuando ustedes
logren sistematizar todo esto, no solo esta materia, sino en general, van a ver que la operación de la conquista es parte de la cultura humana, y nosotros manejamos más la cultura occidental, pero Odiseo, ¿no? Viajando y yendo a los cíclopes, ¿no? El capítulo del cíclope es muy importante, es esta misma operación. Es la construcción del enemigo, digamos, observación de una naturaleza que acecha, ¿sí? Un enemigo que es un gigante de un solo ojo. Recuerden que los conquistadores decían que en América había gigantes de un solo ojo, que era lo que leían en la Odisea, ¿sí? Entonces la construcción literaria de ese enemigo, y de ese enemigo, cuando yo construyo determinado enemigo, puedo operar allí de algún modo, ¿sí? Ese enemigo puede ser el nativo, la naturaleza, las mujeres, los pobres. Animalizar para someter. Sí. Bueno, el matadero es un gran ejemplo. Claro, ¿Por qué? vamos Porque con Estela. lo hablamos, claro, lo hablamos un poco siempre. Nos espanta el ataque que se opera contra el unitario, pero no nos espanta el ataque contra el animal. Eso está bien para nosotros. Ni contra el pueblo bruto, mal hablado, tampoco. Exacto, ¿no? Entonces eso está muy bien articulado. Echeverría realmente era una persona muy lúcida. Cada vez que lo leemos se nota más eso, porque nos está mostrando, bueno, eso, ¿no? Sí, qué pena que ataquemos a un humano de una clase en particular, ¿sí? Pero no nos preocupa lo que le ocurre a otros humanos y a otros seres que viven en la Tierra. Entonces es un poco la operación. Entonces acá vamos a ver en Whitman, por eso sí está bueno, incluso está bueno ver qué pasaba con el romanticismo en otros países que no son Argentina, y que son latinoamericanos, ¿no? A ver qué ocurría allí, si pegó o no pegó tanto. Es un movimiento que parece liberador, pero también es opresor, como casi todo. Bueno, entonces acá aparece Whitman en Estados Unidos, que va a exaltar la naturaleza. Ustedes van a tener ahí el prólogo de Borges, que no es lo único, o sea, yo les pongo siempre alguna lectura, pero pueden tener otras. En ese prólogo hay algo interesante que dice Borges, que es que esta obra de Whitman, piensen que tiene un yo poético colectivo. Y ahora yo les voy a leer un poema. El libro se llama Hojas de hierba e inicia con un poema que se llama Canto de mí mismo. Song of Myself. ¿Sí? Por eso es importante, dado que leemos en inglés, porque creo que la mayoría es inglés, bueno, intenten leerlo en inglés, ¿sí? Porque se gana mucho ahí en la explosión semántica. Entonces acá Whitman van a encontrar que es un yo poético que inicia en primera persona, pero que a su vez es colectivo, ¿sí? Es un canto, entonces ahí tenemos un guiño a la épica. Va a aparecer un héroe colectivo, esto está todo en el prólogo de Borges, ¿sí? Va a aparecer un héroe colectivo, ahí rompe un poco con la épica porque este héroe es el grupo, ¿sí? Y es un héroe que habita Estados Unidos, es la democracia en su máxima expresión. Bueno, por eso, es una democracia hacia el interior y después hacia el exterior ya sabemos cómo opera, pero bueno, no quiero adoctrinar, porque vieron que ahora, o sea, hace poco me llegó que un estudiante, no de este instituto, de otro, denunció a los docentes, a una docente porque lo adoctrinaba. Así que bueno, me voy a estar, voy a bajar nivel de... Ten mucho cuidado entonces. Igual no, acá no, nunca tuve ningún inconveniente. Bueno, entonces piensen, bueno, esto lo dice Borges, lean este prólogo que es muy interesante, la idea de Whitman diciendo que conoce la épica y que incluso va a hacer un canto igual que la épica.
Y va a haber un héroe, ¿sí? Que es colectivo, y que ese héroe puede ser colectivo porque está en Estados Unidos, que es el canto a la democracia. Entonces, este romanticismo de Whitman es un romanticismo que exalta a Estados Unidos. ¿Sí? Es un yo poético que ahora van a ver que se mezcla con la tierra, ¿no? Que trasciende a la vida y aparece un elemento muy, muy del romanticismo norteamericano, que incluye lo oriental, le decimos el orientalismo, que lo vemos en Sarmiento, ¿no? Vamos a ver que aparece aparece el oriente, ¿sí? Y miren después cómo es tratado el oriente, en Whitman, en Sarmiento, ¿sí? Van a ver que acá el oriente se toma esta idea de la trascendencia, ¿no? De la fusión del hombre con la naturaleza y de ese modo la trascendencia, porque si yo me mezclo con la tierra vuelve, ¿no? Vuelve a dar esa hierba, entonces yo vuelvo a nacer permanentemente, ¿sí? Eso se llama el trascendentalismo, lo van a ver así, y viene de un poeta norteamericano anterior a Whitman, que es el antecedente directo, que se llama Emerson. Todo esto está en la clase y además ahora lo vamos a decir con Dickinson. Entonces, esta idea, van a ver, ahora les voy a leer y veamos algunos elementos. ¿Sí? Dice, yo me celebro y me canto, y todo cuanto es mío también es tuyo, ¿no? Yo y vos. Ya empieza la unión, ¿no? La presencia de la primera y la segunda persona. Y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca, ¿no? Entonces, yo soy vos, vos sos yo, todos somos todos, este colectivo, esta mezcla. A todos nos encanta Whitman, pero no olviden este componente de que hay una exaltación de la democracia norteamericana, ¿sí? Indolente y ocioso convido a mi alma, me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano, ¿no? Está contemplando el yo poético. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire. Nacido aquí, de padres cuyos padres nacieron aquí, lo mismo que sus padres. Y ahora, a los 37 años de mi edad, Byron también habla de los 37 años, Dante también, ¿no? Como un momento bisagra de la vida. A los 37 años de mi edad y con salud perfecta comienzo, y espero no cesar hasta mi muerte. Esto también lo vamos a ver. No hay temor a la muerte. ¿Por qué? Porque voy a trascender la muerte. ¿Sí? Si muero físicamente, igual trasciendo mediante este colectivo y mediante esta naturaleza, ¿sí? Entonces acá hay una autocelebración del yo poético que se va a cantar a sí mismo, ¿sí? Y se canta a sí mismo, pero incluye a un otro, a un colectivo. Entonces esto Profe, y perdón que interrumpa. No. ¿Y por dónde viene lo del orientalismo y no el evangelismo, catolicismo? ¿Qué cosa pasó ahí en el medio? No, sí, Me va a aparecer los cuáqueros, ¿no? Este vínculo con la Ah, tierra. Pero es por, ¿fue digamos, una moda? bueno, sí, puede ser una moda. Piensen en Sarmiento, ¿no? Viajar al África, al Asia y traer esos conocimientos, pero Emerson, el antecedente, el poeta anterior, que es el padre de este movimiento, es el que trae esta idea de la trascendencia, porque es una explicación a la gran pregunta de qué va a pasar después de la muerte, ¿sí? El romanticismo es un movimiento exotista, ¿sí?
digamos, buscar, ir más allá de Europa, ¿no? Y traer otras ideas que son no europeas. Y todo el tiempo van y vienen ellos entre Francia, España, Estados Unidos. Mansilla también, ahora que lo decís, Sí, sí, todo el Mansilla tiempo. también hablaba siempre de Oriente, pero yo pensé que él era un raro, no sabía que era algo que... Pero en el Facundo, recuerden que Sarmiento hace una analogía de, de Quiroga con los árabes, ¿sí? Es muy maravilloso, sí, porque esto es un texto, no lo digo yo, es de Altamirano y Sarlo, un ensayo de Altamirano y Sarlo que se llama El orientalismo en Sarmiento, o el orientalismo en Facundo, ahora no me acuerdo. Esta idea de el oriente es el modelo de lo bárbaro, ¿sí? En Sarmiento. Acá el oriente, en los románticos norteamericanos, en Emerson y Whitman, no, es la posibilidad de la trascendencia, ¿no? Toman esta idea más hinduista, ¿sí? de la vida, la idea de la circularidad de la vida, ¿sí? ¿Les suena? Entonces piensen que hay un elemento en común, que es lo oriental que ingresa en América, en toda América, y cómo ingresa, en nuestro caso en Argentina, en Río de la Plata, y cómo ingresa en Estados Unidos, que es lo que estamos comparando, ¿no? Entonces acá les quería leer, a ver alguna, porque el poema es larguísimo, ¿no? Sigue, sigue, sigue. Entonces, por ejemplo, hay un verso más adelante que dice, yo poético, me enloquece el deseo de que el aire toque todo mi cuerpo, ¿sí? Entra en contacto con la naturaleza, ¿sí? La idea de estar desnudo. Después la idea de que digamos, nosotros, los seres humanos, entramos en este universo, estamos en este universo gigante y somos parte de un todo, ¿sí? Eso también es muy oriental. Por eso ahí la idea de la relación con Emerson, ¿no? Porque nosotros somos nada en todo el universo. Somos parte de un todo gigante, ¿no? Son todos elementos del romanticismo de Whitman, ¿sí? Después hay otro poema, que es el poema 3, ahí en Canto de mí mismo, que dice, nunca hubo más principio que ahora, ni más juventud ni vejez que ahora, ni habrá más perfección que ahora, ni más infierno ni cielo que ahora, ¿no? ¿Ven la circularidad? Todo es lo mismo, todo es la cara, la moneda con dos caras, ¿sí? Son todos rasgos hinduistas. Impulso, impulso, siempre el impulso generador del mundo. Esto es novedoso porque toman a los hinduistas y este orientalismo que les comentaba. Entonces, este yo poético se va a relacionar con la naturaleza, se va a fundir y no va a morir, va a trascender. Y si uno trasciende, todos trascendemos, porque yo soy todos son yo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, es un romanticismo que nos encanta, pero que ignora, por ejemplo, a los pueblos originarios. Todos nos fundimos con la tierra, menos los originarios. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque Whitman nos encanta, después cuando lo lean van a ver que les va a gustar, pero no se olviden de este aspecto. Bueno, entramos una vez más y vemos Dickinson. ¿Les parece? ¿Vamos bien? ¿Viven? Bueno, hola María José. Bueno, ahí nos vemos. Dale.